El mundo griego antiguo está formado por el conjunto de territorios: Grecia, Asia Menor, Magna Grecia, Mar Negro, norte de África y Mediterráneo occidental, y sociedades que, teniendo como área central de referencia el mar Egeo, se articulan en torno a vínculos fundamentalmente culturales: lengua, religión, filosofía, manifestaciones artísticas, bajo distintas fórmulas de organización política independientes entre sí, de las que destaca la polis. La antigua Grecia es una construcción histórica y cultural más que una realidad política, social o territorial, dada su falta de unidad estatal antes de la llegada de Alejandro de Macedonia o de Roma. Las condiciones geográficas de las regiones ribereñas del mar Egeo condicionan el desarrollo histórico de estas sociedades. Grecia presenta un clima mediterráneo considerablemente seco y de temperaturas poco moderadas, dada su ubicación en el Mediterráneo oriental y sobre todo debido a su abrupta orografía. Se trata de territorios muy montañosos, el 80%, en los que las posibilidades agrícolas se encuentran muy limitadas y las comunicaciones terrestres se hacen difíciles. Solo las comunicaciones marítimas permiten superar los umbrales del aislamiento y el autoabastecimiento de unas sociedades que encuentran dificultades para establecer vínculos regulares por tierra. Las limitadas posibilidades agrícolas no facilitaron la formación de grandes concentraciones de población en muchas de las regiones griegas, que se saturaban rápidamente, ofreciendo una endémica inestabilidad socioeconómica que explica fenómenos característicos de la Grecia antigua, como la éstasis o los continuos movimientos migratorios y procesos de colonización. La formación del Estado es el elemento fundamental que caracteriza el tránsito de los periodos prehistóricos a la historia. La evolución de las sociedades simples, diferencias internas de carácter primario como el sexo o la edad, a las sociedades complejas, diferencias sociales de rango debido a la aparición y concentración de excedentes comunitarios, es un requisito fundamental para la aparición de las comunidades históricas, que además han de centralizar sus funciones y servicios comunitarios en un núcleo, generando de esta forma las primitivas entidades estatales. Elementos derivados de esas primitivas formaciones estatales son la aparición de la escritura, las primitivas instituciones políticas, la creación de las religiones, la estructuración social, etc. En Grecia asistimos a la aparición intermitente de entidades protoestatales durante el segundo milenio antes de Cristo en el conjunto del ámbito egeo, aunque será durante los siglos noveno y octavo antes de Cristo cuando aparezca la entidad estatal griega por excelencia, la polis. La civilización griega ocupaba parte de los territorios de la península de los Balcanes, las islas del mar Egeo en la zona costera de Asia Menor, actual Turquía, y Creta. Posteriormente, en su etapa de mayor esplendor, ocuparía en el sur de Italia, actual Sicilia, Magna Grecia, sur de Francia y la costa del Levante español. Los inicios de la civilización griega habría que buscarlos en las islas de Creta y Micenas, donde, debido a su privilegiada situación dentro del circuito comercial del mar Egeo Mediterráneo, disfrutaron de un auge económico muy importante debido al intenso tráfico comercial que se desarrollaba en la zona, intercambiando productos entre el norte de África y el sur de Asia y Europa. Sin embargo, la invasión de los dorios provocó un periodo de conflictos, migraciones de pueblos enteros y destrucción de ciudades. De este modo se inició en Grecia una época oscura que duró hasta el siglo VIII a.C., donde comienza lo que llamamos la era arcaica. A partir del siglo VIII a.C., cuando se
produce en el territorio heleno las grandes transformaciones económicas y sociales. De hecho, los griegos acostumbraban a tomar como punto de arranque de su historia el año 776 a.C., fecha de la 10ª Olimpiada. Las características físicas de Grecia, de relieve montañoso, el bajo rendimiento de los campos y la falta de tierras, originó un proceso de expansión y colonización por el Mediterráneo. Así, poco a poco se fue formando un verdadero imperio colonial helénico de ciudades, estados, que mantenían su independencia a nivel político y económico porque estaban unidas por su idioma y su cultura, la polis. En el siglo V a.C., los intereses de los griegos chocaron con los de los persas en la zona de Asia Menor, lo que provocó 3 guerras entre los dos pueblos, las guerras médicas. Los griegos obtuvieron la victoria gracias al poderío naval de la ciudad de Atenas y a la unión de toda la polis en la llamada Liga de Delos, un ejército formado por todas las polis griegas, pero capitaneado por Atenas principalmente. Derrotados los persas, los atenienses lideran el triunfo y este hecho va a provocar la envidia entre la polis, desembocando entre otras nuevas guerras, entre ellos guerras civiles que se saldarán con el declive económico y político de todas ellas. En Grecia está abierta siempre a una Europa occidental más que cualquier otro país de la región y es también un estado balcánico, teniendo frontera común a la mayoría de las otras naciones de la zona. Por su carácter marítimo el país se abre al Mediterráneo y al resto del mundo, mientras que por su vocación mediterránea se encuentra implicado a los asuntos de Oriente Próximo. El territorio actual del Estado griego se ha formado durante un periodo de 100 años con la ampliación gradual de sus fronteras. Esta expansión era la meta de una política extranjera nacional que reivindicaba los territorios que pertenecieron históricamente a la nación helénica y eran habitadas en su mayoría por griegos. Este idioma de este país, el griego, es una lengua de la familia lingüista indoeuropea. Dentro de los idiomas que proceden de este tronco común, el griego es la lengua indoeuropea aún en uso y que ha dejado una huella más honda en la tradición cultural europea. Desde los primeros testimonios del griego de época micénica hasta el griego moderno, es decir, hasta el idioma que se sigue hablando en la Grecia actual, van mucho más de 3000 años de una historia muy accidentada política y culturalmente en los que se ha mantenido viva la lengua griega. Los testimonios más antiguos de la lengua griega los encontramos en las tablillas micénicas, siglos XV a XII a.C., redactadas en el silabario denominado Lineal B. Se trata de tablillas de arcilla cocidas fortuitamente en los incendios de los palacios de Noso, Pilo, etc., que nos han conservado las primeras palabras y frases escritas de la lengua griega. La literatura empieza con los poemas atribuidos a Homero, compuestos en el siglo VIII a.C., en la misma época en que Grecia se introduce y se adopta definitivamente el alfabeto de origen fenicio. Con Homero comienza no solo la literatura griega, sino la tradición literaria occidental. Sus 2 grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, se constituyeron pronto en los textos fundacionales de toda la literatura antigua. Los griegos inventaron las formas literarias clásicas, la épica, la lírica coral y monódica, la prosa de la historiografía, la oratoria, la filosofía y los tratados científicos, y luego el teatro poético con sus 2 formas arquetípicas de la tragedia y la comedia. Se distinguen 4 grandes grupos dialectales: el jónico ático, el eolio, el arcadio chipriota y el dorio en un sentido amplio, que comprende también al llamado griego del nordeste junto al dorio propiamente dicho. Los 3 primeros pueden agruparse en lo que se llama el griego aqueo, frente al dorio en sentido amplio. Lo que llamamos griego clásico es ante todo el ático del siglo V y IV a.C.,
La lengua de la prosa y del teatro ateniense, la forma del griego que se utilizaba en las Atenas del siglo de Pericles, la de Platón y la de los grandes oradores y dramaturgos. El dialecto ático tiene desde el punto de vista de la cultura clásica un claro predominio sobre los demás que se corresponde bien con el papel central de la repartición dialectal del periodo clásico, que se dio primero con el jonio que se hablaba en Asia Menor, las islas Cícladas y la larga isla de Eubea. El ático, como su nombre indica, en el Ática, el eolio estaba extendido por Tesalia, Beocia, la isla de Lesbos y la zona costera minoroasiática de enfrente. El arcadio era hablado en la zona de Arcadia, en el Peloponeso, en el chipriota, en la isla de Chipre. El dorio se hablaba en la mayor parte del Peloponeso, en las islas colonizadas por dorios, como Creta, Rodas, Kos, Teras y otras, y en diversas partes del sur de Italia y Sicilia. El llamado griego del nordeste, muy semejante al dorio en la región cercana del Adriático, el epiro y las zonas vecinas. El jonio evolucionó desde ese fondo común arcaico a rasgos más singulares en la zona costera, una zona próspera, y muy pronto se realizó importantes avances culturales en la civilización helénica. Allí se desarrolló la gran épica homérica y surgió la filosofía y la historiografía y con ella las primeras prosas griegas. Los dialectos griegos fueron desapareciendo al extenderse el uso de la lengua griega como la lengua cultural y de uso comercial y civilizador en todo el Mediterráneo oriental y en los territorios conquistados por Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. y administrados luego por sus sucesores. Aunque el imperio universal de Alejandro se fragmentó en varios reinos, se mantuvo la unidad cultural supuesta a las lenguas locales. La lengua común griega o koiné dialecto se impuso como una especie de lengua franca en todo un inmenso dominio cultural, desde las fronteras de la India hasta Egipto y de allí hasta el sur de Italia, como el vínculo de la civilización y la cultura con un impulso a desarrollar. La koiné era la lengua a la que se tradujeron los textos del Antiguo Testamento, en la que se describieron los del Nuevo, la que se utilizaban los filósofos y los mercaderes, los gobernadores de Oriente, ya fueran griegos o romanos, la que escribieron los autores de más renombre populares del helenismo, o sea, cual fuere su presidencia, incluso en los siglos áureos del Imperio Romano, como hicieron por ejemplo Plutarco, Luciano, Plotino y novelistas como Heliodoro. La lengua griega es, como ya hemos dicho, la de historia más larga de todas las que conocemos.